Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Como están viendo, hoy vamos a hablar sobre la exposición que está a punto de clausurar, las edades de las mujeres iberas, dedicada a la ritualidad femenina en el mundo ibérico, lo que equivale a decir al papel de la mujer en el mundo ibérico. Me toca presentar no solo a las dos conferenciantes, sino a las 4 comisarias de la exposición, que está muy vinculada a lo que hemos denominado la Escuela de Arqueología de Jaén. Algo que yo creo que existe, porque hay quien lo discute, porque tiene unos caracteres específicos muy concretos. Y esta escuela pues tenía un punto de partida plenamente masculino. Ahí estaba la figura señera de Arturo Ruiz y de Manuel Molina, que iniciaron todo esto y crearon finalmente el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibera, al que están vinculadas todas las comisarias, y que creo que está tomando un cierto giro, un giro de orden femenino, que era introducir la perspectiva de género en los estudios históricos. Era una verdadera necesidad. Y bueno, y también hay que decir que finalmente han tenido que hacerlo las mujeres, como va a quedar claro aquí esta tarde. Y bueno, pues estas son las mujeres, las comisarias de la exposición, que algunas de ellas pues tienen ciertas vinculaciones con Almería, pero que todas están radicadas básicamente en Jaén. Empezaremos por Carmen Rísquez, que es, digamos, el peso pesado académico entre este grupo. Es una persona que ha participado es profesora titular de la Universidad de Jaén y ha participado en un montón de proyectos de investigación a nivel internacional, estatal y andaluz. En marcha en la Universidad de Jaén el proyecto GENDAR y otro proyecto dedicado a arqueogenética, que es un punto de partida, porque realmente son estudios muy novedosos que tienen todo el recorrido por delante. Y bueno, no me voy a extender en los currículos, que sobre todo el de Carmen Rísquez es enorme. Y luego pues tenemos aquí las que están a mi vera a la mesa, pues son Carmen Rueda, que fue contratada de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y ahora mismo es contratada para un programa nacional de investigación científico y técnica. Y luego está Ana Herranz, que es doctoranda en historia, también enfocada a cuestiones de género en el mundo ibérico. Yo la conocí como alumna del máster de museología en la Universidad de Granada y ha estado muy vinculada con proyectos museográficos. Recientemente con el plan museológico del Museo Ibero de Jaén, pero también con algún proyecto almeriense, con el Centro de Interpretación de Venados, y estuvo aquí con una compañera estudiando los fondos ibéricos, sobre todo los fondos del Chuche. Y bueno, y luego finalmente está Paqui Hornos, con la que me une, yo diría, una cierta sintonía emocional y también un afecto sincero, a la que conozco desde hace mucho tiempo y que tiene un perfil algo diferente, más vinculado con la administración. Fue arqueóloga territorial en Jaén, después fue jefa del Departamento de Protección en la Delegación de Cultura y finalmente desde el 2008 es la directora del Museo Arqueológico del Museo de Jaén, que es un museo mixto, no solo arqueológico. Y bueno, pues con eso hemos tenido mucha vinculación, porque es persona de la casa, como decimos, muy vinculada con la dirección general correspondiente y también con las comisiones técnicas. Pues ha sido presidenta de la Comisión Andaluza de Arqueología, ha sido miembro de la Comisión Andaluza de Museos, donde también coincidimos, y también miembro de la Comisión Técnica de la Alcazaba de Almería. También tiene su vinculación con Almería por su etapa formativa, ya que estuvo pues en Los Millares, por ejemplo, como tantos otros que hemos echado los dientes en determinadas excavaciones del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada. Y bueno, pues estos son los méritos de estas personas, pero creo que será mucho más elocuente que las escuchemos para que comprobemos. Como yo le decía a Paqui Hornos cuando tuve la oportunidad de leer el catálogo de esta exposición,
pues mi primera reacción fue decirle, pues la ciencia avanza, que es una barbaridad. Y realmente creo que esto es cierto, porque hace 20, 25 años, o cuando estudiábamos en la universidad, pues todos estos temas se trataban de una forma muy intuitiva, muy mecanicista, con respuestas a menudo muy idealistas, y hoy por hoy, hemos superado aquellos estudios de iconografía gracias a compaginarlos con el trabajo de arqueología de campo, que es lo que se va a poder ver en la conferencia, y dando lugar a unas interpretaciones que, leídas o escuchadas independientemente, pues a veces pueden resultar chocantes o forzadas, pero que cobran pleno significado cuando se sitúan en un contexto y cobran plena coherencia, una coherencia que tiene que ver con el análisis histórico de las sociedades iberas, que a fin de cuentas es el objeto de toda esta investigación. Así es que os dejo con ella. Muchas gracias. A Beba y al resto de compañeros y compañeras, no solo la invitación a estar hoy aquí, sino la estupenda acogida que tuvo la posibilidad de tener la exposición de las edades de las mujeres iberas en esta sede. Para nosotros era muy importante. Veníamos hoy en el viaje contando que el próximo 8 de marzo se cumplen 3 años de la exposición y hacemos un balance que en edad histórica es muy corto, pero que en edad de movimiento y movilidad de una exposición es bastante interesante, que son 3 años. Hacemos un balance muy positivo de cómo han sido las propias dinámicas que se han generado en torno a esta exposición y que tengamos la posibilidad de verla, además muy bien expuesta, porque nos pareció que quedó muy bien en la sede de Almería, de verla aquí y de tener la oportunidad hoy de venir a explicar algunos aspectos o algunas de las motivaciones que actualmente mueven nuestra investigación en relación a las mujeres íberas, pues es un placer. Tenemos que excusar a Carmen Rizquez, que no ha podido venir por la gripe, o por lo que estamos todos medio enfermos y enfermas, y bueno, no ha podido venir. Manda un abrazo muy fuerte al público almeriense, pero le ha sido imposible. Bueno, me voy a quedar aquí. Quería ponerme de pie, porque no me gusta hablar sentada, pero bueno, voy a ver si me mantengo, si no me pongo de pie. Realmente venimos a hablar de arqueología de género, de arqueología feminista, de arqueología de las mujeres, en definitiva, de otro tipo de forma de mirar el registro arqueológico, que creemos que ha sido una de las mayores novedades en los últimos años en el marco teórico y práctico de la arqueología. Estamos recogiendo nuestra generación. Aquí tenemos a Paqui, que es una de las investigadoras que tuvo un comportamiento activo en relación a la arqueología de género en su inicio y en su nacimiento en el marco de trabajo nacional, ¿no? Pues nosotras estamos recogiendo, nuestra generación recoge los frutos del trabajo de esas mujeres pioneras. En el caso de las mujeres españolas que han sido pioneras en reivindicar otras formas de mirar el registro, en reivindicar otras formas de hacerle preguntas al registro, que bueno, nos han allanado el camino, nos hace relativamente fácil explicar cuáles son nuestros intereses en investigación y cuáles son nuestros resultados, ¿no? Nosotros, en definitiva, con esta exposición y con el trabajo que desarrollamos diariamente en la investigación arqueológica, lo que queremos lo que creemos es en otras formas de mirar el pasado. Y creemos en la importancia de implementarlas también en las propias interpretaciones de las sociedades del pasado. No es un empeño, cabezota, porque las mujeres son más importantes. No, es realmente reivindicar que hay distintas formas de mirar el pasado y que son igualmente necesarias, y que nuestro objetivo es reconstruir de la mejor forma posible, de la más verídica, al menos de la más justa, si quieren, el pasado y lanzar explicaciones diversas en ese marco teórico y práctico que, insisto, ya está plenamente consolidado en la investigación arqueológica de nuestro país. Nos movemos y se mueve esta exposición.
de una exposición que no surge de la nada, ni surge de la improvisación, ni de un marco idóneo, no, surge de una investigación en el seno del actual Instituto Universitario de Investigación de Arqueología Ibérica, que se remonta a muchos años atrás. O sea, esta exposición se ha podido hacer porque teníamos un corpus de datos muy importante, fruto de investigaciones diversas, no solo investigaciones que surgen de la arqueología, sino investigaciones desde la gestión, investigaciones desde las didácticas de las ciencias sociales, que confluyen en puntos de diálogo común y que dan como resultado una exposición y una forma de entender la sociedad ibera que se alejan de algunos modelos clásicos que ahora rechinarían. Yo no sé si recuerdan la exposición, una de las exposiciones más famosas y por lo menos la que más proyección internacional ha tenido, que es la famosa exposición de los iberos, que estuvo en París, que estuvo en Bonn, y que la imagen corporativa de esa exposición era siempre el guerrero, el caballero, o sea, era una forma de entender a la sociedad ibérica a través de un modelo típico y tópico, si me permiten, que es el modelo heroico, que forma parte importante de las sociedades iberas, pero no son las sociedades en sí, ni es un reflejo de la ideología de estas sociedades al 100%. Lo que nos encontramos también como icono complementario a ese son las famosas damas ibéricas. Estas grandes esculturas, estos iconos, que también han sido objeto de revisiones muy importantes respecto no solo a su significado, sino a la propia terminología y cómo nos referimos a estas aristócratas iberas que reflejan poder, que reflejan jerarquía, que reflejan estatus, que reflejan edad, que reflejan ideología, pero que han estado relegadas a un segundo plano por el género. Eso es así, o porque no ha interesado ahondar en el papel de estas mujeres desde un punto de vista historiográfico. En la investigación no le ha interesado, ¿no? Pues nosotras, de todas estas reflexiones que surgen, no solo en el seno de nuestro equipo, sino en el seno de equipos diversos y de investigadoras como Carmen Aranegui, como Lourdes Prados, como otros equipos que se dedican también al estudio de la arqueología del género en época ibérica, pues es la base para reflexionar sobre nuestros propios contextos, sobre nuestras propias investigaciones, sobre los materiales, los espacios, que con los que nos hemos ido formando a lo largo del tiempo, en los que hemos trabajado directamente, con el objetivo de hacerle preguntas nuevas y de obtener información también nueva que no había sido visibilizada, que no se conocía, y buscar un canal de difusión novedoso, pero siempre, insistimos, siempre sustentado en una base científica. O sea, no es vamos a improvisar, pues mira, ¿por qué no? Mira, esto está de moda, ¿por qué no hacemos una exposición que no puede ir bien? No. Es el reflejo de una trayectoria que se remonta a bastantes años atrás, ¿no? Y en ese contexto, insisto, a través de las colecciones del Museo de Jaén, revisamos qué aspectos, en este caso vinculados a la ritualidad, al papel de las mujeres en los espacios públicos, en los espacios sociales, podíamos resaltar o queríamos resaltar y hacer público como resultado de nuestras propias investigaciones, ¿no? La exposición, en la que no me voy a meter, luego Ana hará alguna referencia al final, toca muchos temas, teniendo como ejes vertebradores el propio ciclo vital de una mujer de hace 2500 años y su papel social o público en espacios sagrados y la ritualidad vinculada a estas mujeres, ¿no? Nosotras, para esta intervención, nos vamos a centrar,
porque creemos que puede ser interesante o porque nos apetecía hoy hablar un poco más detenidamente de estos contextos y de estos aspectos, en 2 de los santuarios más importantes que tenemos en la provincia de Jaén y que más información nos ofrece sobre el papel religioso de estas comunidades de los siglos IV, III, antes de nuestra era, y sobre todo porque tenemos como elementos importantísimos de análisis ya no solo los contextos, ya no solo los espacios, los territorios, hablaremos del territorio de la movilidad, sino miles de pequeñas figuritas en bronce que son pequeños retratos carné de los protagonistas del culto en estos espacios, ¿no? Entonces nos centraremos dentro de que la exposición toca otros aspectos específicamente en esto, fundamentalmente en el santuario de Collado de los Jardines y de la Cueva de la Lobera, que son 2 santuarios importantísimos, santuarios territoriales que pertenecen al territorio que capitaliza Cástulo en el siglo IV, ¿no? Y en el que se articulan los principales ópidas del Alto Guadalquivir, como Baécula, como Giribaile, como la zona de Espeluí, que tienen a estos 2 santuarios que funcionan en el territorio, funcionan como fronteras físicas e ideológicas, se localizan en la cabecera del territorio, son fronteras del territorio, ¿no? Y estos santuarios son auténticos centros de poder y de culto, de representación política y de cohesión social, donde se desarrollan las celebraciones principales de estas comunidades, los ritos nunciales. O sea, los pactos matrimoniales se hacen en el seno de estos espacios de culto, donde se hacen los ritos de paso de edad, donde se peregrina en fechas concretas, donde se peregrina multitudinariamente, veremos, ¿no? O sea, espacios absolutamente primordiales para conocer la estructura religiosa en la sociedad ibérica, no solo del Alto Guadalquivir, son espacios de referencia en toda el área ibérica. Son, como decimos, santuarios que se encuentran muy distantes de los núcleos urbanos, de los núcleos de poblamiento, y a los que se peregrina en fechas específicas. Y esto, lejos de ser una anécdota, es muy importante. La movilidad ritual de un grupo de gente o de comunidades grandes de personas. Solo voy a dar un dato. Cuando hablamos del análisis de los espacios de culto en épocas pasadas, en este caso en la protohistoria, un aspecto importantísimo es hablar de la escala de participación. O sea, no estamos hablando de cuantificar por cuantificar, pero sí es importante conocer qué frecuentación pudieron tener esos espacios. Solo un dato. Conocidos, porque son santuarios que han sufrido un expolio bárbaro, conocidos, sabemos que existen unos 10.000 votos de bronce. Un voto de bronce representa a una persona que hizo un voto en ese santuario. Tenemos de Collado de los Jardines más de 1.000 fíbulas o broches. Es decir, estamos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo hablando de los 2 santuarios más grandes conocidos en el área ibérica, en toda la península. Entonces es importantísimo porque refleja la importancia que tuvo en su momento esos espacios como espacios de referencia social y política, ¿vale? Y a ellos se peregrina. Y hablar de movilidad ritual además últimamente estamos en proyectos que precisamente investigan eso, la movilidad de las personas a espacios de referencia. No es nada baladí porque estamos hablando de procesos de apropiación del territorio. Tú formas parte de una comunidad religiosa en la medida que participas de todas las fases y los procesos que identifican a esa comunidad religiosa. Entre ellos, el propio desarrollo del viaje, que eran viajes de varias jornadas de duración, con etapa intermedia, donde tenemos santuario intermedio donde se desarrollan ritos del camino, si quieren, terminología un poco así más genérica, donde, por ejemplo, los jóvenes, las niñas y los niños que desarrollan los ritos de paso en los santuarios, inician el rito de paso en el momento que abandonan sus casas y transitan por el territorio, donde aprenden las leyendas de la comunidad,
donde se cuentan cuáles son los episodios que identifican a la propia mitología que nutre el culto de esa comunidad. Son aspectos muy importantes en toda la antigüedad, no estoy hablando, no es una novedad, vamos, no estoy inventando nada. En el mundo griego, en el ámbito griego, están perfectamente articuladas las rutas de movilidad ritual y forman parte de la propia, el inicio del culto. Es decir, es importantísimo analizar y es importantísimo porque dirán, ¿por qué no sueltas toda esta historia desde el punto de vista del género? Pues importantísimo, porque las mujeres participan, los niños y las niñas, la infancia, no todas las edades, pero algunas, participan de esa movilidad y de esa apropiación simbólica del territorio, de esa identificación. Estamos hablando de identidades colectivas, que es muy importante para conocer a las sociedades del pasado, ¿no? Pues se peregrinaría en fechas, sabemos que los equinoccios de primavera y de otoño juegan un papel fundamental, luego explicaremos por qué, a estos santuarios, que son santuarios que se caracterizan fundamentalmente por la presencia de la cueva o del abrigo como hito simbólico, como espacio que identifica a la propia casa de la divinidad, y luego veremos por qué. Hablaremos del mito, por ejemplo, de la diosa en Castellar, en la cueva de la Lobera, que esta cueva con rostro... hay muchas cuevas ibéricas que son naturales, pero que se transforman, que se retocan y parecen que son rostros. Está la cueva de la Nariz en Moratalla, por ejemplo, está la cueva de la Lobera, es algo que es intencional. Pues son hitos que identifican realmente a la presencia de la divinidad. Explicaremos por qué. Espacios donde se depositan, en el caso de Castellar, en un santuario en terraza, se depositan cientos y miles de ofrendas, algunas de ellas muy particulares, como estas laminitas de oro, que representan, en este caso, a una mujer de perfil. La foto es mala, pero bueno, está en el Museo de Jaén, su directora da fe, que lo que representa es una dama de perfil, con un collar grande en el pecho, con las manos en el vientre, ¿no?, elaborada en oro, o esta terraza donde se documentaron en las excavaciones que se desarrollaron en los años 80, bueno, los 60, un espacio interesantísimo de preparación, creemos, en nuestra interpretación, de preparación de los rituales que se desarrollan en la primera terraza, que es donde está la cueva, donde nos encontramos las ofrendas de cerámica, la intervención de cerámica como instrumental litúrgico para el desarrollo de sacrificios de animales, fundamentalmente de ovicápridos, o de libaciones que se vinculan a estas festividades. El sacrificio sacrificio animal es muy habitual en la religiosidad antigua, también en la ibérica, y forma parte de los propios ritos de comensalidad, ¿no? Se va al santuario, se sacrifican animales, tú haces ese sacrificio, haces esa donación, consumes con la comunidad parte de ello y reservas una parte como ofrenda a la divinidad, ¿no? Todos esos rastros arqueológicos los encontramos en los santuarios. Un santuario, en el caso de Castellar, también en el de Despeñaperro, donde nos encontramos, gracias a los votos de bronce, hemos podido aproximarnos a la construcción de la estructura ritual, de cuáles son los ritos, cómo se ordenan, quién participa en los ritos, a qué edad se desarrollan. Todo este tipo de preguntas, no tenemos todas las cadenas de acciones, eso es cierto, nos faltan eslabones, nos falta piezas en el puzzle, pero sí podemos aproximarnos de manera en ocasiones bastante minuciosa a aspectos vinculados con la propia ritualidad. ¿Por qué? Pues porque hay una intencionalidad por dejarlos manifiestos. La intencionalidad no es nuestra por preguntar exclusivamente, sino que en el siglo IV-III hubo una intencionalidad por dejarlo fosilizado a través de un metal eterno como es el bronce. Hay una intencionalidad por fosilizar ese rito, ¿vale? Y estos son esos pequeños bronces que nos hablan de esta... ¿Se ve el puntero? Sí. De esta dama enjollada, de estas mujeres que se comunican a nivel social y a nivel individual con la divinidad y con la comunidad a través de la asunción de una serie de gestos litúrgicos.
Está todo perfectamente homologado. Lejos de entender a estas sociedades y a esta religión, a la religiosidad ibérica, como ingenua, como actos de improvisación, es todo lo contrario. Está perfectamente estructurada. Hay códigos de lenguaje, códigos de comportamiento, hay normas de comunicación con la divinidad. Y todo eso se articula a través de, entre otras cosas, los gestos que nos llegan a través de la imagen votiva. Este es otro tipo de iconografía, pero la traemos a colación para ver cómo en el mundo ibérico en general nos vamos a encontrar con que es muy habitual e intencional mostrar, dejar constancia del rito a través del esvoto, ¿no? Y como decimos, gracias al estudio de estos santuarios hemos podido establecer o por lo menos aproximarnos a la estructura litúrgica, a cómo se ordenan los ritos, a cómo se ordenan también desde el punto de vista de la edad. Y hemos podido aproximarnos a los distintos estadios rituales, partiendo de la juventud, partiendo de la adolescencia. Sabemos que en estos santuarios no participan todas las edades, no tenemos representaciones de niños de 4, 5 años, 6 años, 7, niños, niñas, pero sí sabemos que a partir de los 12, 13 años, intuimos, esta es una edad que marcamos como punto de referencia gracias también a paralelos que encontramos en contextos coetáneos en otros ámbitos del Mediterráneo, como puede ser el ámbito itálico, ¿vale? Pero sí nos encontramos con estas representaciones de niñas y de niños. ¿Por qué sabemos que son niñas y niños? Porque hay códigos que están perfectamente marcados formalmente, como por ejemplo, en el caso de las niñas, la ausencia de elementos que aluden a la imagen matronal, por ejemplo, la ausencia de joyas, de pendientes, del tocado, que puedan mostrar el pelo. La imagen femenina ibérica, la imagen pública, no conocemos ni una sola imagen de los miles que existen, en los que la mujer ibera no se acompañe de velo. O sea, el pelo no se muestra. Sin embargo, las niñas sí. Y es interesante, y ahora veremos que precisamente el pelo juega un papel fundamental como hito que demarca la edad. Los niños igual llevan las trenzas también como paso previo a la hora de asumir lo que son los elementos propios de la edad adulta, el bonete, el casquete que se llama en el caso que es el casco de guerrero o el tocado de guerrero, bueno, de hombre adulto con armas, no de guerrero. ¿Qué ha pasado con el análisis o qué novedades podemos aportar del análisis de los votos de bronce? La primera novedad fue nuestra voluntad por relacionarlos. ¿Por qué? Porque si abren cualquier libro de tipología de votos de bronce previo a nuestras investigaciones, verán que abren y encuentran ha habido una obsesión por hacer tipologías, clasificaciones, y abres cualquier libro y es votos masculinos y todas las categorías de votos masculinos. Siempre abren los libros los votos masculinos, eso es cierto, porque están los guerreros, que desde el punto de vista de la arqueología de las interpretaciones tradicionales eran los más importantes de la sociedad, entonces abren los libros. Y después, los votos femeninos. ¿Qué pasa? Que eso hizo que categorías rituales relacionables, no sé, no hace falta ser especialista en iconografía ibérica para ver que hay una relación, ¿no? Para ver que tienen una gestualidad similar, el niño y la niña, ¿cierto? Para ver que tienen un atuendo similar, que llevan la misma ofrenda. Pues esto no se comparó jamás. No se comparó porque no se vio necesario comparar el papel de la mujer y el hombre en los espacios públicos. Y fue desde las propias reflexiones de la arqueología de género cuando rescatamos las relaciones que sí hubo en el pasado y las ponemos sobre la mesa. Y vemos que hay ritos en los que los hombres y las mujeres participan de la misma forma. Que hay ritos en los que los niños y las niñas comparten espacios y comparten hasta el punto de que son ritos prenunciales y posiblemente son votos de pareja. Sin embargo, desde el punto de vista de la propia historiografía, desde la investigación, lo hemos separado, porque hemos considerado que eran categorías distintas, ¿no? ¿Por qué son importantes estos votos en concreto, este tipo ritual? Porque nos hablan de la infancia,
que tampoco se ha tratado mucho, porque no hablan de comportamientos importantísimos como es el abandono de la infancia y la entrada a la edad adulta, porque no hablan de ritos que fueron fundamentales en todas las sociedades del pasado, como son los ritos de paso de edad, que han sido muy importantes hasta hace muy poco. Ya están diluyéndose en estas sociedades globalizadas, ¿no? Pero han sido muy importantes hasta hace muy poco y que tenían normas, entre ellas una norma que incorpora como elemento importante aspectos formales como el pelo. Es muy importante en estos ritos la incorporación del pelo y sobre todo la participación de esos elementos en el rito, pues se corta el pelo en la celebración de los ritos. Y lo sabemos porque nos encontramos la anilla en los santuarios. Esta anilla, la anilla. ¿Ven la anilla en esta preciosísima escultura del Corral del Saus, que es una niña de trenzas largas? No sé si ven la anilla, bueno, aquí se ve peor, pero aquí se ve la anilla en la trenza de la niña que está hilando en San Miquel de Liria. En nuestros votos no tenemos la anilla como tal, no se representa, pero se representan estas bolas que aluden a la anilla realmente. Es como el coletero, el remate de la trenza. Y eso nos lo encontramos, esos elementos, sistemáticamente en algunos santuarios y creemos que aluden al corte del pelo. Tenemos más elementos que aluden al rito del paso. Y es que nos encontramos con los dos momentos, las niñas y los niños que tienen las trenzas, y las niñas tienen el mismo atuendo, tienen el mismo gesto, tienen el pelo, que ya no tienen las trenzas y que asumen un peinado temporal, que es una especie de venda en el pelo, que cubre el pelo como paso previo a la asunción del peinado propio de la mujer adulta. Es decir, esto, si nos vamos a contextos coetáneos como Lavinio, al sur de Roma, un santuario famosísimo del siglo IV, donde están todas las normas relacionadas con los ritos nunciales perfectamente prefijadas, vemos la importancia que tiene el corte del cabello de las niñas, la asunción de nuevos peinados, la tonsura, como peinado temporal que alude al propio matrimonio, como códigos que están perfectamente marcados y que indican eso, los distintos pasos por los que hay que pasar, sobre todo las clases aristocráticas. Pues no nos encontramos las trenzas, por desgracia, pero nos encontramos las anillas de bronce. Por ejemplo, estas son un conjunto de anillas de bronce del santuario de Castellar, que actualmente están depositadas en el Museo de Jaén. Estos ritos son ritos prenunciales, entendemos que son ritos que son el paso previo a la celebración del matrimonio. El matrimonio, en el caso de la Sociedad de Iberas del Alto Guadalquivir, concretamente de la Sociedad de Iberas del territorio de Cástulo, pasa, al menos parte de las celebraciones, por el santuario. Y lo que nos encontramos en estos santuarios son este tipo de votos, que de nuevo asumen rasgos formales similares. De hecho, ahora explicaré un poco el atuendo por curiosidad, pero lo que nos encontramos es que el hombre y la mujer asumen el mismo gesto, el mismo atuendo. Es más, el hombre asume elementos propios del atuendo femenino que en otros contextos fuera de este rito jamás lo llevaría, como por ejemplo el velo. El hombre nunca lleva velo en la sociedad ibérica. Sin embargo, aquí lo porta sobre todo cuando el hombre se tonsura. El collar de lengüeta, que en el dibujo lo hemos marcado, que es este collar, que aquí lo tienen, doble en este caso, es un collar típicamente femenino en el mundo ibérico. Sin embargo, en este contexto, en el contexto del rito matrimonial, el hombre lo asume y lo viste. Los brazaletes, que son característicos de la mujer, del atuendo femenino. El hombre los porta en este atuendo, en este ritual. Es decir, hay hay un interés por representarse de la misma forma, tanto el hombre como la mujer, en un contexto, insistimos, que interpretamos como un contexto nuncial, por símbolos como la tonsura, que en otros ámbitos, como el de Lavinio que he citado, son demarcadores del propio matrimonio, ¿no?
tenemos algunos ejemplos. El matrimonio es fundamental para acceder a otro tipo, pues una vez que te casas, adquiere en este contexto un papel diferente y adquieres nuevas, en el caso del espacio femenino, nuevas responsabilidades y nuevas funciones en el seno de la comunidad. Por supuesto, entre esas funciones está el de la propia reproducción social, que no es otra cosa que la propia reproducción biológica. Y es muy importante esta sociedad. Esto se ha banalizado también en los análisis históricos o prehistóricos o protohistóricos. ¿Por qué? Porque las mujeres damos a luz, las mujeres parimos, ¿no? Es una cosa, se ve como algo natural, como una cosa biológica exclusivamente. Se ha desligado el propio proceso de gestación y de parto y del cuidado de un recién nacido, de una recién nacido, se ha desligado completamente de lo que es el propio ámbito cultural. Cuando el embarazo y cómo tú te enfrentas a esto depende de en qué cultura, en qué sociedad te desarrolles, ¿no? Entonces, desde la propia reflexión teórica de la arqueología del género se le ha dado valor a este tipo de actividades. Y si luego nos vamos al registro arqueológico y vemos la importancia que tuvo, y la importancia se mide por los cientos de ofrendas que nos encontramos sistemáticamente en los santuarios que aluden a la importancia de la propiciación de la fertilidad, tanto femenina como masculina, hemos de decir también, debió ser importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de altísima mortalidad infantil, altísima mortalidad femenina vinculada a estos procesos, a los procesos de gestación, parto y posparto. Entonces es importantísimo trasladar esos miedos, esas peticiones que son importantes, que son básicas a nivel social, al espacio religioso, ¿no? Y nos encontramos como las mujeres se presentan desnudas, en alusión, con gestualidades propias, en alusión a la fertilidad, cómo se presentan con los velos, con los mantos, y abren los mantos. No sé si lo ven, quizá este sea mejor ejemplo. Perdón. Abren el manto y enseñan el sexo y marcan el pubis. O sea, a mí muchas veces me preguntan, ¿pero las mujeres íberas iban al santuario y enseñaban el pubis realmente? Pues no lo sabemos, posiblemente. Bueno, sí, no lo sabemos. Lo que está claro es que a nivel de imagen ritual es importantísima esta gestualidad de comunicación con la divinidad, aludiendo a aspectos de propiciación de fertilidad, Y esto nos habla del propio espacio femenino también, nos habla de un espacio de representación propio, en el que nos encontramos, entre otras cosas, también este tipo de elementos que aluden a la mujer, como son los úteros. Nos encontramos ofrendas en bronce de útero, de mujer, úteros grávidos, como este es un útero humano que está grávido o que está, nos decía una persona conocedora, o que acaba de dar a luz, un útero que está todavía ensanchado. Nos encontramos los pechos hinchados, pero también nos encontramos úteros de ovicaprino y úteros de suidos, de cerdos, de cerda en este caso, como este. O sea, la alusión al órgano reproductor femenino es constante en estos santuarios y hace referencia no solo al espacio de la propiciación de la fertilidad, también de la protección posiblemente del parto y de la gestación y de las enfermedades derivadas del posparto, porque muchos de los problemas derivan también del propio parto, de la situación de los días posteriores, de las semanas posteriores al parto. No tenemos imágenes de embarazadas prácticamente en el mundo ibérico, y en estos santuarios, de las casi 10.000 imágenes que conocemos, solo tenemos esta que parece que alude a una mujer embarazada o con el vientre levemente hinchado, con la granada como simbología en la mano. ¿Por qué no tenemos imágenes de embarazadas? Pues nuestra hipótesis es que la ritualidad vinculada a la gestación se deriva al ámbito
quizás más familiar. Hay que pensar también desde un punto de vista lógico o práctico. Mujeres embarazadas que hagan el viaje al santuario de varias jornadas, que lleguen a Collado de los Jardines, que es Sierra Morena Oriental, donde había lobos en ese momento, osos. Tenemos las representaciones, de hecho, en los bronces. Viajes incómodos, complicados. Es muy probable, como pasa en otros ámbitos también del Mediterráneo, central, incluso oriental, que toda la ritualidad relacionada con la gestación se derive al ámbito familiar. No tenemos. Sí tenemos la representación de recién nacidos, muy pocos también, que pueden aludir a todos estos rituales de protección y de tutela, sobre todo de tutela de los mejores y de las mejores en los santuarios, y todo ello se materializa en estos niños entoquillados, enfajados, como se llaman, bambini in face, se dice en el ámbito itálico, y esos niños y esas niñas envueltos en toquilla. Pero importantísimo, hablábamos de las relaciones rituales de los géneros. Cuando hablamos de ritualidad femenina, en ocasiones podemos delimitar un espacio propio, pero en otras ocasiones no podemos hablar de ritualidad femenina sin hablar de ritualidad masculina y viceversa. Y esto yo creo que no hace falta explicarlo. Nos encontramos con ritos de pareja que aluden al matrimonio y que aluden a la procreación, a la propia fertilidad. Un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. La misma gestualidad, la misma construcción corporal, los mismos atributos. Es decir, hay una sintonía formal y simbólica clarísima que traspasa el propio género, y que ha sido solo desde las propias reflexiones de los espacios femeninos cuando se han rescatado de esas separaciones antinaturales que ha hecho la historiografía de la broncística ibérica, ¿no? Pero también encontramos otros elementos que aluden a los espacios rituales en estos santuarios, a los espacios rituales femeninos, como son las fusayolas, las pesas de telar. Las fusayolas son las contrapesas para hilar, las pesas de telar, que son los pesos del propio telar. O las agujas y los alfileres, que aluden a prácticas de costura, pero también de cosido y de pasamanería del propio tocado y del propio atuendo femenino. Y nos lo encontramos por cientos en los santuarios. Y alude, en el caso de las fusayolas, nuestras hipótesis siempre se dirigen a que son elementos, ofrendas de niña, porque en la estructura social ibérica hay una jerarquía también cuando... Lo sabemos a través fundamentalmente de los testimonios iconográficos. Las niñas se encargan del hilado, mientras que son las adultas las que adquieren ya la técnica y la capacidad de dar el salto al control del telar, ¿no? Entonces encontramos estas pesas de fusayola, que posiblemente sea lo que nos queda de la ofrenda del uso y de la labor. No creemos que se ofrende la fusayola en sí, sino que se ofrenda el uso, incluso la labor, el hilo. Se ofrenda a la divinidad como testimonio del buen hacer, sobre todo de las aristócratas, de las pequeñas aristócratas ibéricas, en las que en sus funciones está también el buen conocimiento de cuál es su rol en el seno de la familia, ¿no? Y tenemos varias representaciones, no vamos a entrar en ellas. Esto nos conduce también a la importancia formal y estética del vestido en el caso del espacio religioso femenino. Y tenemos la suerte de que la sociedad ibérica son fuertemente iconográficas. Tenemos miles de imágenes que nos hablan de muchas cosas, entre ellas de cómo se representa a la mujer, de cuáles son sus atributos, de cuál es su papel. Porque al igual que tenemos... los guerreros con las armas, con las panoplias, con el caballo, tenemos a las mujeres con las joyas, se exageran las joyas, ese collar inviable que lo pueda llevar nadie, esos rodetes, se exageran como símbolo de poder. Esta es la famosa damita de Castellar, que no nos gusta llamarle damita, porque en los diminutivos que solo se aplican en el mundo ibérico a las mujeres, no conocemos ningún guerrerito de ningún sitio, aunque hay guerreritos en miniatura.
Los guerreros de Collado de los Jardines, que miden lo mismo que esta dama, son los guerreros de Collado de los Jardines. La dama de Castellar es la damita de Castellar, ¿eh? El diminutivo nos sitúa en una posición diferente cuanto menos, ¿no? De manera incluso, bueno, es una broma, pero no lo es, ¿eh? Pero la dama de Castellar no habla precisamente de la exposición a través del atuendo, de la exposición social, de la exposición política, porque las mujeres atesoran elementos de poder y solo lo atesoran ellas, como son las joyas, esas joyas que no nos encontramos en las necrópolis apenas, porque son elementos que se heredan, que se transmiten de madre a hija. Tenemos la suerte de conocer conjuntos importantísimos de joyería y orfebrería femenina a través de tesorillos, de ocultaciones, pero en las tumbas generalmente no tenemos grandes, porque es patrimonio familiar que se hereda, pero sí se representa en la imagen, al igual que se representa el atuendo, la jerarquía, cómo se debe vestir. Es muy interesante ya análisis que hablamos casi a nivel micro, cómo debe llevar el manto la mujer. En la imagen en bronce del Alto Guadalquivir, la mujer siempre, sistemáticamente, lleva el manto sujeto del hombro izquierdo, mientras que el hombre lo sujeta del hombro derecho. Es decir, hay normativa en el vestir. Puede llevar manto a 3/4, siempre el vestido largo, nunca puede subir el vestido por encima de los tobillos. Todo eso lo sabemos a través de la lectura de miles de imágenes, y cómo hay normativa, cómo se lleva el velo. Si el velo se puede llevar con diadema en aureola, con mitra en punta, si los rodetes se incorporan como elementos de pasamenería presentes siempre o no, cuántos collares porta. Intuimos que el número de collares alude no solo al poder económico, sino también a la edad, al rol de edad que juega esa mujer en el seno de la sociedad, de su sociedad. Es decir, podemos a través del atuendo, de los aspectos formales, hablar de muchísimas cosas que caracterizan a las mujeres en estas sociedades. Fijaros, esta es una plaquita de plata de este tamaño, de Collado de los Jardines, está depositada en el Museo Arqueológico Nacional, que representa una imagen de una mujer con un riquísimo atuendo, con piezas superpuestas, con elementos que aluden al tejido fino, que es tejido de calidad y por tanto de estatus, ¿no? Y que procesiona hacia el santuario con un elemento en la mano, no sabemos si es una flor, no lo sabemos, y que nos permite, a través de una imagen en miniatura, pero una imagen de prestigio, pues se elabora posiblemente el resto de una diadema en plata, nos permite introducirnos en aspectos a detalle de cómo era el propio atuendo ritual, el atuendo de fiesta, el atuendo de fiesta en estos santuarios. O otro tipo de soporte, pasamos de la miniatura de 3 centímetros a la gran estatuaria, como la Dama de Cerro Alcalá, en la que nos habla de esos códigos al vestir y nos habla de la importancia de la exposición social de la mujer, a través de sus símbolos. Y no es nada baladí, insisto, que esa codificación y esa normativa exista. Y de hecho lo conocemos, por ejemplo, a través del propio cambio del peinado. Es decir, es importantísimo a nivel de comportamiento social ver cómo se evoluciona dentro de la propia cadena, ¿no? De la propia cadena, que está jerarquizada no solo desde el punto de vista político, sino también de la edad. Estos son algunas de las diademas que conocemos en el mundo ibérico y que nos habla de la importancia de la imagen formal de la mujer, ¿no? Y los alfileres, que bueno, ponemos este ejemplo, pero sin duda jugaron un papel fundamental en la propia construcción formal de los peinados, ¿no? Y todo esto deriva también en que hablemos, y ya termino, de la divinidad que también adquiere en el mundo ibérico formas de mujer. La divinidad ibérica es fundamentalmente femenina. En el caso de los santuarios de los que estamos hablando, esta es una diosa que creemos estéticamente procede de Collado de los Jardines. Solo puede proceder de Collado de los Jardines o de Castellar. Creemos que es más de Collado de los Jardines, que es de la Fundación Rodríguez Acosta, que es una diosa que amamanta a un pequeño en los brazos y que
surge de un ámbito que es muy característico desde el punto de vista simbólico en el mundo ibérico, que es este ámbito demarcado por símbolos como son el ánade, la cabeza de ave, que es como si la diosa que surge de la naturaleza rodeada de animales, a veces se simbolizan animales concretos como pueden ser las aves, ¿no? Y que nos habla de propio espacio de representación de la diosa. O de la mitología en femenino, porque hablamos de la reivindicación, de la visibilidad de la mujer en la sociedad, hablamos de religión, de un aspecto muy importante, y es que todo de lo que estamos hablando es de que la religiosidad femenina, la ritualidad femenina, forma parte de la estructura oficial, ¿eh? Es decir, siempre se ha hablado de la religiosidad femenina como una religiosidad secundaria, ¿no? Que se hace como aparte de la oficial. Eso ha pasado en todas las culturas, no solo en la ibérica. Lo que estamos viendo es que no, entra dentro de la propia estructura oficial. Pero otra de los déficits que han tenido las interpretaciones derivadas de planteamientos bastante androcéntricos es que se ha estudiado perfectamente los mitos en masculinos, pero no se han estudiado los mitos en femenino. Y los mitos en femenino tienen a la diosa como protagonista. Y nosotras hemos intentado analizar algunos recientemente, como el que sucede en Castellar de Sant Esteban, que es una hierofanía femenina. En los equinoccios de primavera y otoño, el último rayo de sol, es un fenómeno solar, el último rayo de sol, al atardecer, al anochecer, se cuela por esa ventana que está tallada artificialmente en la cueva, y deja al fondo de la cueva esta figura. Dura unos segundos durante varios días. Esta figura, que a nosotros hemos interpretado como una hierofanía porque nos alude de manera intencional a una imagen femenina de perfil. Eso es una mitología en femenino, que no ha ocupado, si revisan la bibliografía sobre religiones ibéricas, no ha ocupado más de 10 páginas en los últimos 100 años. Sin embargo, la mitología en masculino, la mitología heroica, se ha ocupado un papel relevante hasta el punto de que ha caracterizado y definido a la sociedad ibérica, no siendo la única forma de entender el pasado, ¿no? Esto nos lleva a repensar estos espacios, a dar nuevas imágenes, a dotar desde el punto de vista didáctico de nuevas formas de ver el pasado, a dotarla de nuevas escenas, de nuevos puntos de interés, como puede ser un parto a la ibérica. Nunca se había representado un parto. ¿Por qué? Porque lo damos como algo natural, como algo, bueno, como todas las mujeres, como siempre hemos parido a lo largo de la historia. ¿Por qué representar un parto, no? Sin embargo, es interesantísimo desde el punto de vista cultural, cómo se asistía, qué infraestructura participaba, desde el punto de vista religioso, a qué ritualidad se acogían, ¿no? Hay muchos matices y muchas aristas en este análisis que requieren, insistimos, de las imágenes de difusión que abran un poco el panorama al público en general de lo que son las nuevas formas de repensar el pasado, en este caso el de las sociedades íberas. Buenas tardes. Yo voy a seguir hablando un poco de cómo se gestó la exposición que tenéis aquí expuesta hasta dentro de poco, y en qué contexto se generó y cómo se estructuró y cómo se ha ido desarrollando la itinerancia y aspectos museográficos, educativos, un poco en esa línea. El proyecto de exposición se generó en el marco del proyecto de investigación Yendar, un proyecto que, como ya se ha dicho antes, dirige Carmen Rizque, aunque bueno, ya ha llegado a su fin a finales de 2018 y ahora estamos ya haciendo las últimas memorias y justificaciones. Recursos para la investigación de la arqueología de las mujeres y del género en España. Bueno, este proyecto lo conforman muchas investigadoras de diversas universidades españolas. De la Universidad Autónoma de Barcelona, de Valencia, del Museo de Prehistoria de Valencia, diferentes instituciones también del extranjero. Y en este caso, para la exposición de las mujeres íberas, el equipo de Jaén, como también ha definido antes Manolo Ramos, que estamos aquí presentes, aunque bueno, falta Carmen y Tole, pues bueno, pensamos que
que ya teníamos una investigación suficiente de los últimos 10, 15 años que se había estado realizando y contábamos con todo el conocimiento nuevo que había generado toda esa investigación. Carmen Rueda en el tema de la ritualidad y del culto, y Carmen Rizk y Tole también en el tema del estudio de la muerte y de las necrópolis, pues se había generado en este tiempo y estábamos en el momento para desarrollar este proyecto. Porque el proyecto Yentar, uno de sus objetivos, aparte de generar nuevos repertorios, nuevos discursos sobre el patrimonio arqueológico, una de sus misiones es transferir todo ese conocimiento a la sociedad, porque uno de los problemas o una de las carencias que adolece la investigación es que no traspasa la barrera académica. Siempre se queda en una esfera reducida y no traspasa a la sociedad. Entonces, desde los proyectos de investigación tenemos que hacer un esfuerzo en difundir. Creo que este es un ejemplo de ello, en difundir todo lo que se investiga. Como ya hemos dicho, la investigación estaba, todos los aspectos que ha venido hablando Carmen, incluso la Tole, que es la otra compañera, la otra comisaria, la primera tesis también desde la perspectiva de género en la arqueología de la muerte íbera también fue suya. El tema de Paqui Hornos también, estudiando la representación de las mujeres en los museos arqueológicos, como esa carencia de la que adolecían los discursos. Toda esa investigación era pertinente y estaba hecha, y teníamos que transferir todo ese conocimiento. Y ahí pues surge la exposición de las mujeres íberas, que bueno, su configuración, su desarrollo previo, antes de que se inaugurara, pues fue casi un año de reuniones, de ir también a instituciones con nuestro proyecto para que nos lo financiara, porque estos proyectos no tenemos las ideas, tenemos claro lo que queremos decir, pero necesitamos financiación. Entonces conseguimos financiación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Jaén, que nos ha apoyado siempre, del área de igualdad también, de Diputación de Jaén, los amigos de los íberos, instituciones como la Fundación Rodríguez Acosta, que prestó también algunas piezas. Se dio un cúmulo de circunstancias, ¿no?, que propiciaron que se realizara la exposición, incluso también desde nuestra propia institución, ¿no?, el Instituto de Arqueología Ibérica, que también pues apostaron por este proyecto. Aunque quiero decir que todo esto es posible porque detrás del proyecto, pues como veis aquí, casi todas somos mujeres, ¿no?, todas las que participamos, y salió por eso, ¿no? Salió porque había una implicación también personal de cada una de nosotras. Como ya ha contado Carmen, todo el tema de la ritualidad, el discurso se centraba en el ciclo vital de las mujeres, ¿no?, desde el nacimiento pasando por diversas etapas hasta la muerte, ¿no?, centrándonos en los espacios de la vida, ¿no?, en los espacios públicos de la vida, en los santuarios y en los espacios públicos también de la muerte, como las necrópolis. Entonces hicimos una labor también de documentación, de vaciado de las piezas que había en el Museo Jaén, que nos dimos cuenta que hay una colección excelente ya lo sabíamos, pero se corroboró también con la exposición, que podíamos contar todo lo que habíamos planteado, podíamos contarlo a partir de la colección del Museo de Jaén. Y una cosa que yo creo que es de las más interesantes que planteamos es esta línea del tiempo que veis aquí, que normalmente a la entrada de los museos tenemos unas líneas del tiempo maravillosas en las que encontramos las batallas, encontramos grandes personajes masculinos, hechos políticos relevantes, pero no encontramos nunca a ninguna mujer. Yo creo que si queréis hacer la prueba en cualquier museo podría decir del mundo, que es así. Entonces apostamos por crear una línea del tiempo en la que reivindicábamos pues la agencia de las mujeres, ¿no? Como pues en el siglo VII, en la necrópolis de Cerrillo Blanco, son las mujeres las que tienen en su ajuar los cinturones,
y son las que probablemente legitimarían el tema del linaje. Destacábamos también, por ejemplo, pues que la Dama de Osigi, que es una escultura que monumentaliza una tumba en el siglo IV, o que en el siglo II una familia se representa también en el santuario de Atalayuela. No me voy a detener tampoco mucho en esto porque ya lo ha contado un poco Carmen, ¿no? Pero entendíamos que los dos primeros bloques temáticos era un poco de contextualización de la investigación y del espacio y los contextos arqueológicos, siguiendo con la infancia, ¿no? Con temas de la mortalidad infantil, que ya hemos dicho que era bastante alta, el tema de la socialización y aprendizaje, los ritos de paso de edad, la edad adulta a partir del matrimonio, la fertilidad. Todo esto no me voy a detener, sí que me voy a detener en un último bloque en el que, bueno, para un poco cerrar la temática, pensamos que construir en forma de imágenes, ¿no?, de corte audiovisual, cómo las mujeres se han representado a lo largo de la historia y cómo las diversas artistas, mujeres, a partir del Renacimiento, que conocemos sus nombres, son capaces también de generar, de construir la imagen femenina de otra manera, de construir también nuevas formas de representarse a las mujeres y a sí mismas también. Lo que pretendíamos también con la exposición es generar una exposición de arqueología que visualmente no fuera arqueológica, es lo que también veníamos hablando un poco, no era poco convencional. Queríamos que el primer contacto con la exposición fuera un contacto amable, que te incitara a querer conocer la exposición y un poco interactuar con el público en ese sentido. El diseño lo hizo Musaraña, que nos ofreció esta idea de los círculos para ir marcando cada edad distinta de las mujeres ibéricas. Nos pareció una idea fabulosa, ¿no? Y además el resultado, como veis aquí en el Museo de Jaén, fue estupendo, y aquí también lo tenéis arriba. Pero nuestra idea era esa, huir un poco de una exposición, de una museografía vinculada a unas teorías más tradicionales. Y bueno, nuestra misión, como ya hemos dicho, era trasladar el conocimiento siempre desde el rigor científico, porque pensamos que el rigor no está reñido con un discurso sencillo, sino simplemente hay que trabajarlo, tienen que trabajarlo mucha gente, ¿no?, muchos especialistas en diversos campos, y al final se puede conseguir trasladar estos conceptos que a priori son bastante complicados para el público general, se pueden traducir a un lenguaje sencillo y asequible. Uno de los recursos que utilizamos fue la imagen propia de las figurillas de bronce que hemos estado viendo, ¿no?, haciendo imágenes analíticas para deconstruir un poco la imagen femenina y ver cómo el vestido y cómo se configuraba el cuerpo en la infancia, en la edad adulta, cómo se representa el estatus, un poco marcar a partir de estos dibujos esta imagen analítica que hasta un niño pueda entender, ¿no? Un poco trasladar todo ese conocimiento a un lenguaje súper asequible, con luego los contenidos, también cada panel dedicado a un concepto. Hay cosas que pudieran entenderse de un simple golpe de vista, aunque bueno, también tenía un poco de información más especializada por si quería profundizar un poco más. Como ya hemos dicho, en el Museo de Jaén, después de hacer este vaciado y esta búsqueda de fondos, encontramos muchísimas piezas, pero al final tuvimos que reducir la muestra pues a 200 piezas porque no podíamos abarcar tampoco mucho más, pero bueno, veis aquí las magníficas piezas que explicaron la exposición en Jaén. También quería dedicar un poco de tiempo al tema del montaje, el tema de toda la gente que hay detrás de cada uno de estos montajes expositivos, y que constituye un trabajo y una labor de mucho tiempo, de coordinación, que bueno, que ya lo conocéis muy bien de aquí del Museo de Almería.
el material de difusión. Para nosotras es muy importante también que el material esté disponible y en abierto para todo el mundo en Internet. Y se puede consultar toda la documentación de la exposición, está en Internet. Si visitáis la página paswimen.net podéis descargaros todos los paneles, el catálogo, todo está disponible, porque pensamos que es la única forma de llegar a todo el mundo y que la gente tenga un acceso directo a estos conocimientos. En cuanto a las actividades de difusión, contamos con un amplio espectro de público y hay que atender a todo este tipo de público diverso. Así que, bueno, para el público especializado siempre un ciclo de conferencias es idóneo. Contamos con la presencia de investigadoras muy fuerte en el área, en el ámbito ibérico, como Carmen Aranegui o Lourdes Prados, Teresa Chapa, incluso Marga Sánchez también estuvo dando una charla. Y ya os digo, en el público especializado demanda también este tipo de información, pero quizás la exposición misma no cubre todo este campo, pero si todo esto lo acompañamos con un ciclo de conferencias, pues vamos sumando. Actividades de difusión, visitas hemos hecho muchísimas. Ha sido una exposición que casi todas las comisarias hemos hecho diversas visitas con diferentes colectivos, con los guías del museo, con asociaciones de amas de casa, de diversos colectivos. Y bueno, me voy a detener un poco en la atención a escolares, porque fue una experiencia que a mí me resultó bastante positiva, que estuvimos trabajando también con Carmen Guerrero del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, y en una de esas visitas que hice yo, pues le pedía al grupo que si podía dibujar, después de hacer toda la visita y de todo el recorrido, que si nos podían devolver un dibujo de lo que esa mañana habían aprendido. Y bueno, la respuesta que recibimos de esta clase, casi todos los dibujos provenían de niñas, aunque fueron para todos, pero casi la mayoría, no todos los que asistieron hicieron el dibujo, ¿no? Pero la mayoría de los que sí recibimos eran niñas. Y a mí me resulta especialmente importante este dibujo, porque vemos pues que esta niña se dibujó a sí misma reflexionando sobre lo que había visto. Y esto nos ha hecho ver cuán importante es representar estos temas en los museos y hacerlos visibles a la sociedad, porque si no, estos niños y estas niñas no se ven reflejados, no tienen referentes, y es una de las cosas que estamos intentando cambiar con este tipo de exposiciones. Y es también importante, esto no va, ¿no? Sí. Que otra de las cosas interesantes de estos dibujos es que normalmente, aunque la exposición era de mujeres íberas, pero se dibujaban, por ejemplo, los niños se dibujaban siendo niños y las niñas siendo niñas. O sea que el género y todo eso lo vamos aprendiendo, porque la sociedad nos va proyectando los propios gustos, la propia ideología se nos va proyectando continuamente, y vemos aquí cómo, pues en este caso el dibujo de una niña, pues cómo hacía el ritual del tema del ritual de paso, y en este caso también. Y en este caso, que es un niño, se dibuja a sí mismo, y la persona que le corta el pelo también es un hombre. O sea que todas estas cosas que a priori nos parecen quizás una tontería, no lo son, ¿no? Entonces, desde las instituciones públicas tenemos que tender a mostrar este tipo de discursos en los museos. Bueno, como ya hemos estado comentando, nuestro objetivo de educación, ¿no?, es ofrecer referentes femeninos de las sociedades pasadas y reflejar a las mujeres como agentes sociales activos y que participan de la sociedad. Y es también muy importante, o pensamos que la educación en igualdad es uno de los elementos más a los que hay que tender para tener una sociedad más justa y para que en el futuro tengamos
los futuros gobernantes, las futuras personas que configurarán la sociedad tengan estos planteamientos. Otra de las actividades muy interesante, que no surgió de nosotras, porque esto es lo interesante, que de la propia exposición la gente que venía, profesores, profesoras, demandaban actividades que querían hacer con su alumnado. Y esta chica en concreto pues se puso en contacto con Carmen y le preguntó, bueno, yo quiero hacer algo con la exposición, quiero hacer algo con lo que habéis hecho porque me parece muy interesante. Y Carmen le dijo que, bueno, que según el curso que ella tenía, que una de las actividades que podían hacer era hacer el rito de paso. Entonces, bueno, hicieron la visita por el museo, hicieron diversas actividades y al final, pues cada uno de ellos llevaba su ofrenda a la divinidad y la sacerdotisa le cortaba las trenzas y y hacían el rito de paso y adoptaban ya el atuendo adulto. Objetivos de difusión de la exposición es que, bueno, como ya hemos dicho, el conocimiento abierto a través de Internet. Se ha hecho también una visita virtual con diversa información en todas las sedes que se ha hecho. La itinerancia también, os comento que ahora mismo desde 2016 ya son 13 sedes en las que se ha podido ver la exposición. Y creo que también me han dicho que vamos a tener futuras sedes más, que no me he enterado hoy. Y bueno, quería remarcar un poco que en el montaje de Almería las piezas son no sé si conocéis el sitio arqueológico del Chúxere, que es un oppidum ibérico, es una ciudad ibérica que tenéis justo aquí al lado, en Benadú. Bueno, tenéis, quizá ya no la tenéis porque la vía pasa por al lado, la carretera, y el sitio arqueológico está bastante alterado y deteriorado, pero bueno, las excavaciones que se hicieron a finales de los años 70 dejaron numerosos materiales aquí en el Museo de Almería que tuvimos la oportunidad de estudiar hace unos años Beatriz Sánchez y yo. Y bueno, fue difícil, documentación de las excavaciones no encontramos, pero bueno, sí que a través de algunos recortes de prensa y algunas cosas que fuimos encontrando, sí que pudimos ver que se trataba de unidades domésticas, lo que se excavaron, en el que en algunas de ellas se encontró un grupo de pesas de telar muy numeroso, que podíamos vincular un poco a esta área del telar. Y con esto quería deciros que en el Museo de Almería tenéis un corpus de piezas de época ibérica muy relevante, que bueno, a lo mejor en algún momento podéis poner en valor y en algún tipo de... Ahora mismo sé que no tenéis, el museo está dedicado casi monográficamente a la prehistoria, a la edad del cobre y del bronce, pero bueno, quizá en algún futuro algún cambio para el tema del mundo ibérico se podría hacer. Bueno, os traigo un poco los datos de público de la exposición, que en los casos que hemos tenido la respuesta del público, de los datos de visitantes, podíamos estar en torno a unos 9.000 visitantes hasta el momento. Y bueno, esperamos que con la sede de Almería pues suba muchísimo la estadística. Y bueno, pues muchas gracias a todos y todas.